clase 18 de Génesis. Es la clase 18. El texto bíblico comienza desde Génesis capítulo 38. El título del capítulo 38 es Tamar. Primero, Judá se casa y engendra 3 hijos varones. Versículos 1 al 5. Segundo, la relación entre Tamar, la nuera de Judá, y los 3 hijos de Judá. Versículos 6 al 11. Tercero, Tamar es concebida por Judá. Versículos 12 al 26. Cuarto, Tamar da a luz 2 hijos de Judá. Versículos 27 al 30. Judá se casa y tiene 3 hijos. Leamos los versículos 1 y 2. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. Judá se casó con la hija de Súa, un cananeo. O sea, Judá se casó con una mujer cananea. Se casó con una mujer pagana. Esto está mal. Capítulo 24, versículo 3. No se casó dentro de la fe. Adulam se encuentra a 25 kilómetros al sur de Belén. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. El hijo mayor de Judá se llamaba El nombre de la esposa de es Tamar. Como el hijo mayor de Judá, pecó contra Dios, Dios le quitó la vida. Pecó delante de Dios y murió. Primera de Corintios 11, 29 al 30. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Como murió su hermano mayor, como murió su hijo mayor, Judá le dijo a su segundo hijo: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Según la ley de Moisés, si el hermano mayor muere sin hijos, su hermano debe tomar la esposa de su hermano, y el primer hijo debe ser considerado hijo del hermano mayor. Deuteronomio 25, versículos 5 y 6, Mateo 2, versículo 24. Pero si vemos desde el versículo 9, Onán, sabiendo que el hijo que tuviera no sería de él, cuando se llegaba a su cuñada, lo derramaba sobre la tierra. Por eso Dios le quitó la vida a Onán. Esto fue motivado por una envidia contra su hermano mayor, y deseaba eliminar el linaje de su hermano. Onán cometió este pecado de injusticia y por eso murió. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Judá le dijo a su nuera que fuera a la casa de su padre y descansara un poco. Judá le dijo
que esperara hasta que creciera su tercer hijo. Judá estaba preocupado de que su tercer hijo, Sela, también falleciera. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Murió también la hija de Súa, la esposa de Judá. Judá subió a Timnat con su amigo Ira el adulamita. En ese momento Tamar se disfrazó de ramera y estaba esperando junto al camino. Timnat se encuentra a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Es la tierra original de Tamar. Josué 15:57. Versículos 15 y 16. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Judá no supo que se trataba de su nuera, y la trató de ramera. Finalmente, Judá se acostó con su nuera. Para pagarle después el servicio, Judá le dejó como prenda su sello, su cordón y su bastón. ¿Por qué Tamar se acostó con su suegro? No fue por una lujuria carnal. Si fuera así, ¿por qué no se acostaría con otro hombre sino con su suegro? Aquí hay un significado espiritual. Tamar creía que a través del linaje de Judá, Dios enviaría a Cristo. Tamar creía firmemente que el Cristo nacería del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Tamar deseaba participar de la promesa de Cristo. Deseaba participar de la genealogía de Cristo. Por eso, conforme al anhelo de Tamar, después vendría Cristo, mediante la descendencia de su hijo Fares. Tamar llegó a formar parte de la genealogía de Jesús. Obviamente el método estuvo mal. Pero su anhelo de formar parte de la genealogía de Jesús es algo bueno. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Después de 3 meses se rumorea que Tamar, la nuera de Judá, ha fornicado y está embarazada. Entonces Judá cree que su nuera ha fornicado y manda a quemarla. La ley en el Antiguo Testamento condenaba a la muerte con apedreamiento o quemando con fuego. Levítico 21:9, Deuteronomio 22, 23 y 24. En aquellos tiempos, el jefe de familia tenía potestad sobre la vida y muerte de los miembros de la familia. Capítulo 31, versículo 32. Capítulo 42, versículo 37.
Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Mientras era arrastrada, Tamar mostró el sello, el cordón y el báculo de su suegro. Entonces Judá comprendió su iniquidad y se arrepintió. Se arrepintió de su pecado de fornicación con su nuera Tamar. Se lamentó de no haber entregado su tercer hijo a su nuera cuando su hijo ya había crecido. Versículos 27 al 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Tamar tuvo a dos hijos, Fares y Sara. Fares significa brecha. Fares llegó a ser ancestro de Jesucristo. Mateo 1:3. Tamar llegó a formar parte de la genealogía de Jesucristo. De esto podemos saber algunas lecciones. Primero, por más grande haya sido el pecado de inmoralidad, la salvación se recibe mediante la fe en Cristo. Aunque el pecado sea grande, se recibe la salvación si hay fe en Cristo. Mateo 9, versículos 12 y 13. Segundo, significa que incluso los ancestros de Jesucristo no tenían nada de qué gloriarse en la carne. El ser humano recibe la salvación solo mediante la fe. La salvación no se recibe por obras. Sigamos con el capítulo 39. El título del capítulo 39 es Venciendo el pecado. Primero, José es esclavizado. Versículos 1 al 6. Segundo, José vence la tentación. Versículos 7 al 12. Tercero, la esposa de Potifar denuncia a José. Versículos 13 al 18. Cuarto, José es encarcelado. Versículos 19 al 23. En el presente texto bíblico se muestra a José viviendo conforme a la fe en la casa de Potifar. Leamos el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los mercaderes ismaelitas llevaron a José hasta Egipto. José fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Aquí vemos la predestinación y la gran providencia de Dios. Proverbio 16:9, Mateo 10:29. José tenía la fe de que era llevado a Egipto por la guía de Dios. Capítulo 45, versículos 5 al 8. Su fe creía en la soberanía de Dios. José no protestó, no se lamentaba por su situación, no se desalentaba.
superó sus dificultades con fe. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios acompañaba a José. Dios prosperaba a José. José tenía la fe de caminar con Dios. José caminaba con Dios y Dios lo guiaba prósperamente. También Enoc caminó con Dios 300 años. La fe de caminar con Dios tiene un corazón que nunca se aparta de Dios. Es una fe que depende de Dios. Además, en segundo lugar, la fe de caminar con Dios recibe la guía y la dirección de Dios. Tercero, obedece la palabra de Dios. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar también sabía que Dios estaba con José. ¿Cómo se daba cuenta su patrón? Observaba que José servía fielmente a Dios. José siempre se alegraba y estaba agradecido, incluso en medio de las tribulaciones. Segunda de Corintios 6, versículos 9 al 10. A través de José se manifestaba un misterioso poder de Dios. José obraba con bondad y fidelidad. Versículos 4 y 5. Así halló gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José era fiel delante de Dios y delante de la gente. Por eso Dios bendijo a José y a la casa de su señor. Su señor le encargó a José la tarea de la mayordomía de toda la casa. También nosotros, los creyentes, debemos ser fieles en los trabajos que tenemos en el mundo. Debemos trabajar fielmente de tal modo que seamos reconocidos por nuestros empleadores. Incluso en nuestros trabajos en el mundo, debemos trabajar con fidelidad como para el Señor, considerando a Dios como nuestro patrón. Versículos 7 y 8. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. La esposa de Potifar sedujo a José, pero José venció las tentaciones de la esposa de Potifar. En primer lugar, José actuaba según la conciencia de la fe. Primera de Timoteo 1:19. En segundo lugar, guardó sus límites. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. De esta forma, guardó claramente los límites en la relación entre señora y siervo. En tercer lugar, era temeroso del pecado. José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? José tenía una clara concepción del pecado. Él sabía que el adulterio es un pecado terrible.
en cuarto lugar, tenía una fe de vivir delante de Dios. José dijo, ¿cómo pecaría contra Dios? Aunque los demás no lo vieran, sabía que Dios lo estaba mirando. Era temeroso de Dios. Por eso, para vencer el pecado de la inmoralidad sexual, hay que huir. Hay que huir del lugar y del momento. Primera de Corintios 6:18, Segunda de Timoteo 2:22, Romanos 7:11. De este modo, José venció esta clase de pecado y salió victorioso. Versículos 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. La esposa de Potifar le dijo a José que durmiera con ella, pero José huyó arrojando su propia ropa. José consideraba que sería más importante no pecar delante de Dios, aunque la situación se presente a malos entendidos. Huyó para preservar su virginidad. Luego encomendó a Dios todas sus preocupaciones. Desde el versículo 13 vemos que la esposa de Potifar denuncia a José mintiendo. Finalmente, José es encarcelado. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. El amo de José se encendió en furor. El amo ni siquiera llamó a José para averiguar qué pasó. El amo lo encarceló sin averiguar detalladamente. José no se defendió, simplemente quedó encarcelado. José encomendó todo a Dios, que juzga con justicia. Desde el punto de vista humano es muy injusto, pero confió que esto también fue permitido por Dios. José lo soportó pacientemente hasta el fin. No se quejó contra la gente, no odió a la gente, soportó pacientemente confiando en la soberanía de Dios, lo encomendó todo a Dios. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Luego, incluso en la cárcel, José trabajó fielmente. Dios estaba con José. Por eso el jefe de la cárcel encomendó el cuidado de los presos a José. Delegó en José muchas tareas administrativas. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Debido a que José caminaba con Dios, podía trabajar fielmente siendo esclavo en la casa de Potifar o trabajando en la cárcel. Caminaba con Dios ya sea en la choza o en el palacio.
José confiaba en la soberanía y providencia de Dios. Tenía la fe de que Dios lo bendeciría, haciendo que todas las cosas ayuden para el bien. Cumplió fielmente con todos los trabajos dentro de la cárcel. Por eso incluso el encargado de la cárcel vio que Dios estaba con José. José prosperaba en todo. Ahora veamos el capítulo 40. El título del capítulo 40 es La vida en la cárcel. Primero, los dos oficiales del faraón son encarcelados. Versículos 1 al 4. Segundo, José les interpreta los sueños a los dos oficiales. Versículos 5 al 19. Tercero, la interpretación de José se cumple. Versículos 20 al 23. Mientras José estaba en la cárcel, dos oficiales son encarcelados. José estaba encarcelado. En ese momento fueron encarcelados dos oficiales del faraón. Leamos los versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Eran el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Estos dos hombres provocaron el enojo del faraón y fueron encarcelados. Versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Cuando los oficiales fueron encarcelados, el capitán de la guardia encargó de ellos a José para que los sirviera. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Ambos oficiales tuvieron un sueño. Versículos 6 y 7. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Cierta mañana José observó que los rostros de los dos oficiales estaban tristes. José observaba y se interesaba en los demás. Descubrió inmediatamente que estaban preocupados. De este modo, José cumplía fielmente con todos los deberes encomendados y también se interesaba cálidamente en los demás. Versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ellos dijeron que soñaron un sueño y que no había nadie que se los interpretara. Entonces José les dijo que la interpretación le pertenece a Dios. Significa que si Dios les resuelve, hay solución. José confiaba en Dios. En los versículos 9 al 13, le interpretó el sueño del jefe de los coperos. Pareciera que el jefe de los coperos solía ser fiel al rey y a su tarea.
fue encarcelado por un pequeño malentendido. Por eso, a los 3 días de la interpretación de José, el jefe de los coperos fue restaurado a su trabajo. Dios le dio a José la sabiduría espiritual. Dios le aumentó la sabiduría para interpretar los sueños. Dios le concedió también a Daniel esta sabiduría. Daniel 1:17. Versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. José le dijo al jefe de los coperos que se acuerde de él si le va bien. José le estaba pidiendo el favor de que lo sacara de la cárcel. Le explica que no hizo nada malo que merezca estar en la cárcel. Desde el versículo 16 aparece el relato del sueño del jefe de los panaderos. José le interpretó también ese sueño. Dijo que al tercer día el jefe de los panaderos sería colgado en la horca. Versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Al tercer día era el cumpleaños del faraón. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos fueron llamados ante el faraón. El jefe de los coperos fue restaurado a su trabajo, pero el jefe de los panaderos fue ahorcado. Se cumplió según las interpretaciones de José. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero el jefe de los coperos se olvidó del favor de José, se olvidó del servicio bondadoso de José. Esto es traicionar el favor. Por más que esperaba, José no tenía ninguna buena noticia. Pero con el paso del tiempo, se sabe que esto también es gracia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el jefe de los coperos le hubiese dicho al faraón y José habría sido liberado rápidamente? En caso de que José hubiera sido liberado, habría ido corriendo hacia su padre. Entonces no habría llegado a ser el gobernador de Egipto en 2 años. Tampoco podría haberle interpretado el sueño al faraón. Por eso Dios hizo que José estuviera 2 años más en la cárcel. Que el jefe de los coperos se haya olvidado de José también es gracia de Dios. Para José fue un tiempo para preparar su fe en la cárcel. Ahora veamos el capítulo 31. El título del capítulo 31 es Los sueños del faraón. Primero, los sueños del faraón, y nadie puede interpretarlos. Versículos 1 al 8. Segundo, el faraón llama a José para que le interprete los sueños. Versículos 9 al 32. Tercero, José le sugiere prepararse para los 7 años de hambruna. Versículos 33 al 36. Cuarto, el faraón nombra a José como gobernador general de todo el reino. Versículos 37 al 45. Quinto, almacenamiento de alimentos durante los 7 años de prosperidad y nacimientos
de los dos hijos. Versículos 46 al 52. Sexto, provisión de alimentos durante los 7 años de hambruna. Versículos 53 al 57. Leamos el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Faraón soñó un sueño. En el sueño del faraón había 7 vacas gordas. Detrás de estas aparecieron 7 vacas flacas y feas. Después las vacas flacas y feas devoraron a las vacas gordas. Luego el faraón volvió a soñar otro sueño. Primero aparecieron 7 espigas hermosas y llenas. Luego aparecieron 7 espigas secas y débiles. Pero las espigas secas se devoraron a las espigas llenas. No eran sueños comunes y corrientes, sino revelación especial de Dios. Por eso el faraón no pudo interpretar los sueños. Los hechiceros y los doctores de Egipto tampoco pudieron interpretar. Esto se puede interpretar solamente por el Espíritu Santo. El ser humano no lo puede interpretar. Primera de Corintios 2, 13 y 14. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. El jefe de los coperos se lamentó. Después de 2 años se acordó y se reprochó. Y comenta que hace 2 años José le interpretó los sueños y se cumplió todo. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora llegó el tiempo en que se necesita de José. El faraón llamó a José de la cárcel. Cuando llega el tiempo predestinado por Dios, se abren las puertas de las cárceles y llega el tiempo de la prosperidad. Si al igual que José soportamos pacientemente todos los sufrimientos y caminamos con Dios, llegará el día en que Dios nos levantará. Si caminamos con Dios, llegará el día en que Dios nos levantará. Por eso, si cultivamos las habilidades de la fe, llegará el momento en que nos llamará Dios para usarnos. Salmo 105, versículos 17 al 19. Versículos 15 y 16. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no dijo que él sabía interpretar los sueños, dijo: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esta es la humildad de José. José exalta solo a Dios y glorifica solo a Dios. Desde el versículo 17 le interpreta que las 7 vacas gordas y lindas y las 7 espigas llenas y hermosas son 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas débiles y secas son 7 años de hambruna. Significa que luego de 7 años de prosperidad habrá 7 años de hambruna. Después, la hambruna será tan grave que se olvidará la prosperidad anterior. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.
José le sugiere al faraón prepararse para los años de hambruna. ¿Cuál es el plan de José? Establecer un administrador inteligente y sabio sobre Egipto, para que administre toda la tierra de Egipto. Sugiere almacenar una quinta parte de la cosecha durante los años de prosperidad. Entonces, durante los años de escasez, se puede proveer de las cosechas almacenadas. Esto es también una profecía del fin del mundo. Hay que prepararse para las tribulaciones del fin del mundo. Cuando Dios nos da su gracia, debemos prepararnos para las tribulaciones de los tiempos finales. Debemos recibir la gracia en el tiempo de la gracia. Segunda de Corintios 6:2. Si recibimos la gracia en el tiempo de tranquilidad, debemos cultivar nuestras habilidades espirituales. Así como en aquellos tiempos prepararon mucha cosecha durante los 7 años de abundancia, hoy en día nosotros debemos preparar el alimento espiritual. Debemos prepararnos para la tribulación, como las 5 vírgenes prudentes prepararon el aceite con las lámparas. Por eso, si cultivamos las habilidades de la fe, podemos ser victoriosos también en las tribulaciones. Versículos 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El rey escuchó las interpretaciones de José y su método de previsión. El faraón consideró que José era un hombre realmente inteligente y sabio. Estableció a José como gobernador de Egipto, para que José gobernara todos los territorios del reino de Egipto. El faraón también reconoció que José era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El faraón le entregó a José su anillo con sello. Esto es para sellar en los decretos del rey. Esther 3:10, Esther 8:2. Vistió a José de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José fue hecho gobernador a los 30 años. En el versículo 45 vemos que José se casó. Se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Asenat antes era una idólatra, pero cuando ella se casó con José, se convirtió en una creyente sirviente de Dios. Versículos 38 y 39. Versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó mucha cosecha. Almacenó tanta cantidad de cosecha de manera innumerable. Versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José engendró 2 hijos. El primogénito se llamaba Manasés. Manasés significa olvidar. Significa que José se olvida de todos sus sufrimientos pasados y de la casa de su padre. Dios hace olvidar todos los sufrimientos del pasado. Dios nos sana todas las heridas y nos consuela. Que podamos olvidar los dolores profundos es también gracia de Dios. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
El segundo hijo de José se llama Efraín. Efraín significa fructificar. José tenía la fe de que por la gracia de Dios sería fructificado. Por eso alabó a Dios que lo hace fructificar. Si guardamos la fe incluso en los tiempos de sufrimientos, Dios nos hará fructificar. Versículos 53 y 54. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Conforme a la revelación de Dios, después de 7 años de abundancia, hubo 7 años de escasez. Durante los años de escasez se proveyó de la cosecha almacenada en tiempo de abundancia. Se pudo vencer y atravesar los 7 años de escasez. Los que se preparan con anticipación pueden superar los años de escasez. Hoy en día también nosotros debemos tener la clase de fe previsora. Versículo 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. También en otros lugares fuera de Egipto, la escasez era muy severa. Por eso muchas personas llegaron a Egipto escuchando que había alimento. Así José logró salvar la vida de muchas personas, no solo de Egipto, sino de otras regiones. Debemos tener la clase de fe que usa lo que Dios nos ha dado para vivir nosotros y también salvar la vida de los demás. También debemos preparar mucho alimento espiritual. Entonces podremos vencer todas las tribulaciones. Por eso, cuando estamos en paz, en los tiempos en los que Dios nos da la gracia, debemos preparar el alimento de la fe, para que podamos atravesar la gran tribulación que se viene. Aquí finalizamos el capítulo 41. Terminamos la clase número 18 de Génesis. Muchas gracias.